¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo un texto sagrado, escrito hace miles de años en idiomas que ya casi nadie habla, termina en nuestras manos como un libro que podemos leer hoy? ¿Así? ¿Tranquilamente? Es como un viaje en el tiempo, una mezcla increíble de historia, cultura y, por supuesto, de lenguaje. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso, pero con un ejemplo súper concreto y uno de los más importantes en el mundo de habla hispana, la famosa Biblia Reina Valera de 1960, en particular la que vemos en esta Biblia de estudio esquematizada. Entonces, para entender bien de qué va todo esto, vamos a ver, primero, ¿qué es la Reina Valera? Luego, haremos un pequeño viaje en el tiempo para ver su historia. Después nos meteremos en el arte, casi invisible, de la traducción. Le daremos una ojeada a su primer libro, Génesis, y al final nos preguntaremos, ¿por qué esta versión ha durado tanto? Ok, listo. Empecemos con lo primero. ¿Qué es la Reina Valera? O sea, ¿cómo pasamos de textos antiguos al español de hoy? Miren, lo primero que hay que entender es que el viaje de este libro no arrancó en español. Para nada, empezó hace miles de años, con manuscritos en hebreo y griego. O sea, esta Biblia es una traducción, un intento de tender un puente lo más fiel posible desde esos textos originales hasta nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque esta traducción no es algo que se hizo una vez y ya. No. Es el resultado de siglos, sí, siglos, de revisiones y ajustes. Todo empezó por allá, en 1569, con la llamada Biblia del Oso. Luego, en 1602, vino la primera gran revisión. Damos un salto a 1909, donde se modernizó un montón. Y finalmente llegamos a 1960, la versión que se convirtió en el estándar que muchos conocen hoy. O sea, imagínense, 4 siglos de trabajo para que el texto siguiera siendo fiel, pero que también se entendiera. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, solo la revisión de 1909 tuvo más de 60,000 cambios. Y ojo, 60,000 cambios solo en palabras. Ni siquiera estamos contando la ortografía o los puntos y comas. Una locura de trabajo. Muy bien, ahora vamos al corazón del asunto, a la parte que es como un arte secreto, el arte del traductor. ¿Cómo se hace para unir un mundo antiguo con los lectores de ahora? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo logras que algo escrito hace tanto tiempo se entienda hoy sin que pierda su esencia original? Esto no es nomás cambiar una palabra por otra, ¿eh? Es un equilibrio súper delicado. A ver, veamos cómo se las ingeniaron. Bueno, los traductores tienen lo que podríamos llamar su caja de herramientas. Son técnicas para, básicamente, construir un puente entre dos mundos. Empiezan por actualizar el vocabulario, claro. Luego tienen que aclarar el lenguaje figurado, que es un tema. También ajustar cosas por la cultura y a veces hasta cambiar el orden de las palabras para que todo suene bien. El primer desafío es el más obvio, ¿no? El lenguaje que se va quedando viejo. Palabras que antes eran súper comunes, pero que hoy, pues, ya nadie usa. Miren este ejemplo. Es genial. El texto antiguo decía algo como frisado de cabellos. Hoy en día, si alguien lee eso, se queda como ¿qué? Pero si lo traducen como peinados ostentosos, listo, se entiende la primera. Justo de eso se trata, actualizar para que el mensaje llegue claro y directo. Ok, pero ahora vamos a un reto un poquito más complicado. El lenguaje figurado. O sea, todas esas frases que no significan literalmente lo que dicen y que dependen muchísimo de la cultura de la época. Y para eso hay que entender un concepto clave, la metonimia. Suena súper técnico, pero es algo que usamos todo el tiempo. Es cuando se usa una cosa para hablar de otra relacionada. Por ejemplo, cuando se dice la corona para hablar de la realeza. Nadie está hablando del objeto físico, sino de todo lo que representa. Entonces, vean cómo funciona esto en la práctica. Una frase original dice algo como cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro aquí es una metonimia de gobernar. Lo que hace el traductor es, digamos, desempacar esa figura. La traduce a su significado directo. Gobernarás a tu pueblo con justicia. Brillante, la idea queda súper clara sin perder la fuerza. Y bueno, esa caja de herramientas del traductor tiene muchas más cosas, ¿eh? A veces tienen que aclarar metáforas, explicar costumbres antiguas que hoy ya no entenderíamos, o hasta invertir el orden de las palabras para que la oración suene más natural en nuestro idioma. Son un montón de pequeñas decisiones que hacen una diferencia enorme. Perfecto. Entonces, ya vimos el cómo. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo al qué? Vamos a meternos un poco en el libro, usando Génesis como nuestro ejemplo.
Y bueno, al abrir el libro, lo primero que encontramos es Génesis, que básicamente pone la mesa para todo lo que viene después. La misma introducción de la Biblia nos lo explica súper fácil. Génesis está dividido como en dos grandes partes. Primero, la historia de la creación, los inicios de la humanidad, hasta el capítulo 11. Y luego, del capítulo 12 al 50, se mete de lleno en la historia de los patriarcas, que son las figuras clave que dan inicio a todo lo demás. Ok, ya para ir cerrando, llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué esta traducción, la Reina Valera, sigue siendo tan importante después de tanto tiempo? ¿Cuál es su secreto? Y la respuesta, en el fondo, es el equilibrio. El legado de la Reina Valera 1960 está justo ahí, en ese punto exacto, entre ser súper fiel a los textos originales y a la vez ser claro y sonar natural para quien lo lee hoy. No es ni muy literal que no se entienda, ni tan libre que pierda el sentido. Es ese balance perfecto. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La próxima vez que leamos un texto traducido, cualquiera que sea, vale la pena recordar que no solo estamos leyendo las palabras de un autor de hace siglos, también estamos experimentando el resultado de todo un arte casi invisible, el del traductor que construyó ese puente para nosotros. Es una idea fascinante, la verdad.